Me voy a presentar, me llamo Javier Segura, soy médico salubrista, dirijo un servicio que se llama de Prevención y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Madrid y algunos de vosotras me conocéis también por un blog que se llama Salud Pública y otras dudas. Primero quería agradecer a la organización de este maravilloso evento que me haya invitado, especialmente a Maya, a Unai, a Elena, y sobre todo que me haya invitado con estas compañeras y compañeros tan ilustres a intentar abrir un tema tan complejo como el de los entornos en promoción de la salud. Me han invitado también a centrar el tema, a ver si lo consigo, y para ello necesito hablaros de mi historia personal, lo siento, no es narcisismo, es para intentar contextualizar el tema en una historia concreta, ¿no? Y en una geografía. Yo vengo de una comunidad autónoma donde hace 7 años se disolvió la Dirección General de Salud Pública, lo cual supuso enfrentarse a un nivel de trabajar el tema de los entornos desde una serie de condicionantes. Los salubristas en esta comunidad nos hicimos más pequeños, más enanos, y se disolvió esa Dirección General en diferentes unidades y concretamente la de Promoción de la Salud se asignó a la Dirección General de Atención Primaria. Sois muchos los que estáis aquí en el Congreso que pertenecéis a ese ámbito administrativo o de organización como es la atención primaria. Y realmente para un salubrista trabajar pegado administrativamente a la atención primaria es una oportunidad para apoyar las actividades de prevención y promoción de la salud que se desarrollan desde los centros de salud. Pero también nos obligó en esta situación a señalar los límites de la atención primaria. Y que no es lo mismo trabajar en salud pública que en trabajar en atención primaria. Límites sobre todo con una atención primaria en la que hay una predominancia del trabajo clínico y a demanda sobre el trabajo comunitario. Hay un reparto de roles profesionales dentro de los equipos que también condiciona quién sale fuera del centro. Y, en fin, en el que el trabajar en entornos diferentes a un centro de salud, diferentes al entorno sanitario, es difícil. Es difícil llevar en práctica ciertos principios teóricos que hemos hablado durante esta mañana y esta tarde, como es el trabajo intersectorial, la salud en todas las políticas, como es la abogacía a las políticas públicas, es decir, calentarle la oreja al político de turno, ¿no? El encargo que en aquel entonces se recibió era prácticamente centrarnos como salubristas en apoyar el consejo médico y la detección precoz en consulta. Y esto nos exigió una labor pedagógica para señalar esta limitación y, por ejemplo, decir que no es lo mismo salud pública que promoción de la salud y que no es lo mismo promoción de la salud que educación para la salud y que no es lo mismo educación para la salud que el consejo médico o consejo sanitario, como lo queramos llamar. Es decir, que son todos muy valiosos, pero no se puede reducir una parte al todo. También, de alguna forma, para esta labor pedagógica, para esta necesidad de discriminar entre lo que es el entorno sanitario y el trabajo fuera del entorno sanitario, había que ir a la historia y señalar, aunque todos recordamos Alma Ata como una referencia histórica que sigue estando presente en la formación, por ejemplo, de los residentes de enfermería o de medicina familiar y comunitaria, recordar que fue un intento, fue una estrategia de llevar estos principios dentro del sistema sanitario, de centrarse en la reforma de ese sistema sanitario y desde ahí llevar adelante esas prácticas. Tenemos ahí fotos
que ha reproducido esta mañana Rafael Cofiño y también otros de esa conferencia de Alma-Ata. Tenemos ahí también la figura de su líder, el doctor Halfdan Mahler, que fue director general de la OMS durante todo este periodo tan fértil. Pero lo que muchas veces no se enseña a los residentes de medicina, de atención familiar y comunitaria, es que esta experiencia fue contestada y que tuvo bastantes enemigos. Hubo una reacción fuerte frente a Alma-Ata en los años 80 y 90, tanto de asociaciones médicas que vieron este desarrollo como una pérdida de influencia de un negocio, como incluso fundaciones públicas o pública-privadas, como la Fundación Rockefeller, UNICEF, etcétera, que fueron progresivamente a empujar una versión reducida en los objetivos de Alma-Ata y fueron hacia una atención primaria de salud selectiva. A su vez, las ideas de Alma-Ata no se pudieron desarrollar en continentes enteros o con mucha limitación, como Latinoamérica y otros, precisamente por las imposiciones de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que ponían para prestar dinero a estos países deudores, en el que iba unido a privatizaciones de su sistema sanitario y la introducción de copagos. Esto, que estamos hablando de los años 80 y 90, lo traigo aquí porque tiene una cierta actualidad en estos momentos. Entonces, cuando pensemos en las limitaciones que tenemos para desarrollar este concepto de atención primaria, pensemos que algunos de sus protagonistas siguen teniendo vigencia. Según algunos, estas limitaciones, esta sensación de frustración al desarrollo de las ideas de Alma-Ata llevaron a una nueva abordaje estratégico fuera del sistema sanitario, que fue precisamente la promoción de la salud y fue lo que dio lugar, por los mismos protagonistas que empujaron la idea de Alma-Ata, en 1986 echar adelante una conferencia en Ottawa y tener una estrategia en la que se daba valor a la actuación fuera del sistema sanitario y en el que este era un simple mediador de esa acción. Esas estrategias fuera del sistema sanitario dieron lugar a diferentes proyectos, como el proyecto de ciudades saludables, que se inició en el 84, el de Escuela Promotoras de Salud, 91, y continuó hasta la propia Comisión de Determinantes Sociales de Salud de la OMS, en el que, como se vio esta mañana, se hacía insistencia en la actuación fuera del sistema sanitario. En todos estos desarrollos, el concepto de entornos saludables adquirió una significación central y es importante irnos un poco a los conceptos para que sepamos, por lo menos, qué es lo que entendemos. Los entornos saludables son los lugares o los contextos sociales donde las personas desarrollan las actividades diarias y en la cual interactúan factores ambientales, sociales, organizativos y personales que afectan la salud y el bienestar. Ejemplos de entornos saludables serían los centros de enseñanza, los lugares de trabajo, las prisiones, los hospitales, las ciudades, los barrios. Y son lugares, son contextos que son muy interesantes para trabajar porque son en los que estos determinantes sociales de la salud, que tanto repetimos ahora, tienen una visibilidad más clara y en los que es más fácil, es más claro, hay más oportunidades para abordar estos determinantes sociales en salud. Es decir, los entornos saludables como tal serían los lugares de trabajo por excelencia de los salubristas y en el concepto de salubristas, por supuesto, incluyo a todos los profesionales que tienen vocación comunitaria, pero a la vez es donde nos cuesta más tener una presencia sólida y estable. Y tenemos que ser muy conscientes de cuáles son estos límites. Vengo de un ayuntamiento, como es el Ayuntamiento de Madrid, en el que desde hace 7 años estamos desarrollando un proyecto de promoción de la salud, denominado Estrategia Gente Saludable, en que aprovechamos una red de 23 centros municipales de salud, ubicados en los diferentes barrios de la capital, en el que hemos empujado a nuestros profesionales a hacer un proceso de cambio, de reorientación comunitaria. Hemos utilizado un lema simple, tal vez tonto, que se llama de las batas a las botas, significando
la idea esa de salir fuera del entorno sanitario, fuera de la consulta, quitarse la bata como un signo de lo que es la atención clínica individual a demanda y ponerse las botas para salir fuera a un entorno donde uno se mancha, donde uno sale sin los referentes que uno ha aprendido en la escuela de enfermería, en la facultad respectiva, etc. Es decir, salir fuera del entorno sanitario y a los entornos no sanitarios, que pueden ser escuelas, pueden ser centros de mayores, asociaciones, puede ser incluso la calle, como significa esta foto de aquí. Hemos desarrollado diferentes programas. No voy aquí a hablarle de esta historia, no me han invitado a hablar de esto. Simplemente significar que trabajar desde un municipio tiene una serie de oportunidades, y algunas se han hablado aquí, que son muy interesantes. Cuando un municipio tiene su propia red de centros, puede, por una parte, tener la potencialidad de apoyar a la atención primaria, esa función de apoyo en esas actividades en las que tiene limitado el tiempo y los recursos, pero a la vez está al lado del concejal de deportes, de medio ambiente, de urbanismo, y desarrollar esas ideas siempre con dificultad, por supuesto, pero con unas posibilidades, unas oportunidades que no se encuentran en otros ámbitos. Sin embargo, también vivimos un momento histórico, en un momento histórico contradictorio, en el que tenemos también que enfrentarnos a nuevos retos en los que se nos está desplazando de nuevo hacia el ámbito sanitario. Como ustedes saben, recientemente salió una nueva ley de régimen local, que tiene un eufemismo, yo creo la campeona de los eufemismos, se llama racionalización y sostenibilidad de la administración pública, que limita de una forma muy importante las competencias municipales y que la verdad es que acota mucho las posibilidades de desarrollar proyectos como les he dicho. Es decir, nos han vuelto a hacer más enanos y nos han vuelto de alguna forma a tener la necesidad de explicar de que no es lo mismo trabajar en entornos sanitarios que en entornos no sanitarios. Y probablemente esta necesidad de explicación tiene que ver con la dificultad de discriminar lo que es salud de lo que es sanidad. De cualquier forma, como estoy en este momento predicando para la parroquia, con un auditorio totalmente convencido de esto, en el que no tenga que hacer ninguna pedagogía, también les digo que los enanos, los que nos reconocemos como enanos, somos muy matones y vamos a pelear todo lo posible para seguir existiendo y sobre todo estando en un tiempo tan extraño en el que hay muchos límites, pero que sin embargo se abren nuevas oportunidades, en el que, por ejemplo, hay en este momento unas ideas de un nuevo municipalismo en que todas estas ideas de la salud en todas las políticas se abren nuevas posibilidades para desarrollar. Y también, y ya engarzando con la función para lo que he sido invitado, que es presentar a los ponentes, tenemos la oportunidad de escuchar tres experiencias también de personas con muchos años de experiencia de la administración, muchos años de desarrollos y de resistencias, en las que nunca se ha visto el vaso medio vacío, sino siempre se ha visto el vaso medio lleno, y en la que podemos aprender, incluso copiar, experiencias de cómo precisamente poder salir de ese entorno sanitario a otros entornos no sanitarios. Y paso a presentarles a mis colegas de la mesa. La primera que va a hablar es Maribel Pasarín, es la jefa del Servicio de Salud Comunitaria de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. El resto de medallas y de identidades que tiene la va a explicar ella después. Nos va a hablar del entorno educativo y cómo debemos aprovechar al máximo las oportunidades que nos brinda este entorno para la promoción de la salud. Después va a hablar María Eugenia Azpeitia. María Eugenia es especialista en medicina familiar y comunitaria, trabaja en el Centro de Salud Salcedo Comunión de Lantarón, Álava,
Ella es docente de comunitaria en Osakidetza y es coordinador del PACAP, es decir, del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Nos dará su visión de qué cambios tiene que introducir el entorno sanitario para cumplir esa función mediadora reconocida de la Conferencia de Ottawa. Y finalmente, Manuel Franco, que está ahí al fondo de la mesa, que es epidemiólogo, es profesor e investigador en la Johns Hopkins y en la Universidad de Alcalá, y el investigador principal del proyecto HHH, que él ahora explicará el significado de las tres iniciales, nos va a hablar de un entorno muy especial, como es el barrio, utilizando también la palabra entorno, como ustedes verán, para denominar los condicionantes socioambientales que facilitan el cambio de hábito en tabaco, en alcohol, en alimentación y en actividad física y, por tanto, de la salud cardiovascular en este barrio. Vamos a intentar una cosa muy difícil, que siempre se dice por parte de la organización, pero nunca se consigue, que es, aparte de que hablen los ponentes de la mesa, tener luego un tiempo para que hable los que están al otro lado. A ver si lo podemos conseguir. Gracias. Hola, ahora estaba pensando buenos días o buenas tardes, ¿no? Primero porque impresiona, yo estoy nerviosa y lo digo porque así, si no me sale bien, va por delante. Me toca el entorno educativo, decir, como han dicho esta mañana ya alguien otro, yo soy portavoz, de lo que hablaré somos un montón de gente, bueno, nos gustaría ser más siempre, pero hay mucha gente aquí detrás y hablaré no de mis trabajos, sino de un trabajo colaborativo en la agencia, en la Dirección de Promoción de la Salud y también con el Observatorio de Salud Pública, con Carme Borrell, con la que he aprendido un montón de cosas, con Lucía Artazcoz, Carlos Ariza. Ahora que he empezado con los nombres me olvidaré un montón. Ferran está aquí. Bueno, mucha gente, Yo podía haber venido cualquiera de ellos, porque además no trabajamos solos. Lo primero empiezo por mis sesgos, porque soy médico, si fuera otra cosa pues miraría seguramente de otra manera. Además me especialicé en salud pública, trabajo en salud comunitaria y mi ámbito de trabajo es la promoción de la salud en el entorno escolar también y cada vez más, ya me gusta, en acción comunitaria. Desde antes todavía que promoción de la salud trabajo teniendo muy en cuenta, aprendiendo y contemplando los determinantes de la salud y de las desigualdades sociales en salud. Aquí vuelvo a nombrar a Carme Borrell, que es la que está por delante de todos nosotros en la agencia. Además, formo parte, siempre he estado cerca de la atención primaria. Suerte que trabajé 1 año y medio cuando acabé la carrera y me unió mucho. Entonces, formo parte del grupo APOC, de la CANFIC, del Grupo de Atención Primaria Orientada a la Comunidad, de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, y además formo parte de AUPA también, la red de centros en Cataluña que tienen proyectos o ganas o deseos o muchos años de experiencia en acción comunitaria. Y digo esto, y tengo otro sesgo que no lo he puesto, tengo muchos, pero también, el propio título, el sesgo es mi sesgo. Soy profesora de epidemiología, de epidemiología básica, en el máster de salud pública, porque todo esto influye en mi mirada, con lo cual son también mis alertas en el día a día, porque siempre me encuentro gente que con sus sesgos me da aprendizajes, con lo cual, además en promoción de la salud es básico. Os voy a hablar del entorno educativo ya, a partir de la experiencia, ¿no? Primero, ¿en qué pensamos cuando hablamos de promoción de la salud en el entorno educativo? Una primera alerta que yo me hago, ¿no? Después los entornos están hiperconectados, forman parte, ¿no? Con lo cual no es el entorno educativo cerrado a la fuerza, se conecta y se tiene que conectar con el resto de entornos. Y si me da tiempo al final hablaré un poquito de los profesionales que estamos trabajando ahí en promoción de la salud en el entorno educativo. Ostras, la mesa se llamaba Innovaciones para el siglo XXI. Y yo, lo innovador, lo último que he leído, no sé qué. Para mí lo innovador, de verdad, es poner en práctica y seguir trabajando con lo que dejamos en el 20, o con lo que se dijo en el 20, con cuántas cosas salieron en los últimos años.
He puesto 3 marcos en los que nos tenemos que mover, yo me tengo que mover en el entorno educativo. Uno, suerte que Ottawa ha salido ya muchas veces, porque de verdad que yo digo, no, todo lo innovador es lo nuevo. Desde el año 86, el concepto de promoción de la salud, la diferencia con la educación para la salud, no mezclemos todo en un saco, diferenciemos. Los determinantes de la salud, no digo nada, ha salido. Y los determinantes de las desigualdades, por eso he puesto el marco de determinantes de desigualdades sociales que se construyó en el proyecto INEX Cities, que es quizá lo más nuevo. Pero la educación es un potentísimo determinante de la salud, lo tenemos claro. Inversión en educación es invertir en salud, educación obligatoria hasta los 16 es invertir en salud. Y además, la escuela es un contexto en el que se expresan los determinantes, se generan determinantes y es un entorno en el que también se puede generar y expresar desigualdad. Con lo cual, alerta también, ¿no? El foco de la intervención, porque la promoción de la salud al final es pensar, es decidir, pero al final es actuar, ¿no? Siempre pensamos, evidentemente, en los alumnos, en el alumnado y las alumnas, ¿no? Pero tenemos que ir más allá y vamos más allá, ¿no? Como podemos. Hay un entorno muy inmediato. El propio centro puede ser más o menos saludable. El movimiento que hay en el centro de adultos, de padres o madres que forman una asociación, un AMPA, de los profesores, profesoras, los monitores, la conserjería, todas estas personas están en infancia y adolescencia mostrando cómo se vive, con lo cual el modelo pueden ser foco de intervención también, contemplarlo. Pero además la escuela no está sola, está en una zona, ¿no? Yo he puesto un barrio porque es mi entorno, pero bueno, aquí poner cada uno el lugar en el que consideréis. Y después, además, está toda la capa de los determinantes, los diferentes niveles de intervención en la escuela. Yo le decía a una compañera, suerte, a veces no me da tiempo leer siempre antes de hacer. Va bien leer primero, pero después dices, suerte que te encuentras cosas escritas que concuerdan con esas cosas que vas trabajando, ¿no? En la escuela, el punto 4 es habilidades de salud individuales y competencias para la acción, ¿vale? Pero también las políticas escolares saludables, se puede plantear como el ámbito de intervención políticas escolares saludables y políticas de propio centro, las macro, pero también las políticas del centro. El entorno físico de la escuela está claro que puede ser, y a veces es un nivel de intervención. Hay escuelas cercanas y conocidas, pues ostras, que en los lavabos para lavarse los dientes no hay suficiente espacio para los 25 niños de un aula, entonces, pues, bueno, lo físico es muy importante también, el espacio que hay de ocio, ¿no? ¿Vale? Si hay un espacio destinado al comedor o no, la estructura es muy importante. El entorno social potente, ¿vale? Todo lo que sucede allí dentro, las relaciones que se producen, las normas que existen, me salto el 4 que ya lo he dicho, los vínculos que se establecen con la comunidad, ese es un ámbito de intervención. Y los servicios de salud, ahí estamos, siempre estamos. Bueno, estamos yo, me siento muy cercana a los servicios de salud, aunque estoy en ese ámbito de la salud pública que a veces nadie sabe dónde estás. Empiezo por el punto 4, ¿vale? Porque es el de la intervención individual casi. Es que al final que las personas que somos las que nos enfrentamos a la vida, pues al final tomamos decisiones, ¿no? Bueno, empiezo por el punto 4, pero hablaré del resto. En habilidades, trabajar para que las personas tengamos habilidades de salud y competencias a la hora de decidir, a la hora de vivir, ¿no? En educación, las habilidades inespecíficas para la salud es la gran tarea de los profesionales de la educación, que yo digo, aquí podemos decir cosas, pero todo lo que trabajan en la escuela y en los institutos para que el alumnado crezca en valores, en términos de justicia, de democracia, de igualdad, todo eso son determinantes positivos para la salud. Pero también es cierto, en relación a la edad, puede haber riesgos específicos. Yo profesionalmente es donde me sitúo muy directamente, no exclusivamente, pero sí. Aquí ahora os nombraré porque se pueden establecer, trabajar en el aula programas de promoción de la salud
para desarrollarlos. Yo aquí lo que digo, la intervención, como siempre, en todos los ámbitos, tiene que tener criterios de efectividad, de equidad y de sostenibilidad. La salud no se... Una enfermedad, a veces, según cual sea, rápidamente la puede resolver. La salud no se genera en un año. Os nombro un poco la realidad nuestra en Barcelona, ¿no? Tenemos unos programas. Los primeros que están aquí son los últimos que se han diseñado, porque la obesidad infantil se determinó prioritaria más tarde que los otros problemas, pero para cuarto de primaria y para sexto de primaria hay una línea de prevención en obesidad infantil a través de un programa muy concreto que se llama Crezcamos sanos y más sanos. Más históricos, ¿no? Porque empezaron en los 90, en el 91. Los hemos ido cambiando, pero ya llevamos años. El PASE, prevención de tabaquismo en primero de ESO, el cambios, prevención de obesidad y trastornos alimentarios en segundo de ESO, el sobre cañas y petas, un programa de prevención de consumo de alcohol, cannabis y otras drogas en tercero de ESO, y un cuarto programa, Hablemos, no te cortes, que es de prevención de relaciones sexuales no protegidas para cuarto de ESO y posobligatoria. Después los cursos, bueno. Todos los programas, al final, todos, estos se basan en un modelo de determinantes de la conducta. Y esto se lo ponemos muchas veces a los profesores que se implican para que entiendan lo que dicen que es una deria nuestra, y es: no hagas un solo taller de los 8 que te proponemos o 6, porque en una hora igual más vale que hagas otra cosa, trates otro tema. Se tiene para influir sobre la conducta, para aprender una conducta, y digo aprender, estamos en niños y jóvenes, hay que trabajar actitudes, hay que trabajar norma social, norma subjetiva, hay que trabajar habilidades, autoeficacia. Con todo eso trabajas una intención de conducta que el entorno y muchos factores facilitadores o barrera harán que se traslade a una conducta. ¿Vale? ¿Qué coberturas tenemos? Estamos, yo creo, antes contaba, digo, no sé si llevamos en el 25 años o no. Mi gerente se enfadará porque no se lo he dicho si era el 25 o el 26. Pero son muchos años, y las coberturas que tenemos ahora, pues tenemos alrededor, yo digo, entre 30 y 35% de escuelas de Barcelona se inscriben cada año a hacer programas. La cobertura, o la última que hemos calculado, estos son entre 3.600 alumnos y 5.600, he contado antes, ¿vale? Según las coberturas, que de forma voluntaria, de tutores, pues van trabajando año tras año. Dos indicadores podemos evaluar, tenemos que evaluar. Dos indicadores de resultados de los últimos programas que hemos hecho. Arriba tenéis el de prevención de obesidad infantil, que justo ahora se acaban de tener datos. Las barras es la incidencia de obesidad medida en el grupo control y en el grupo de intervención. Las barras de la derecha, las más bajas, decimos, el grupo control, un 12% fue incidencia acumulada, es decir, nuevos casos de obesidad. En el grupo de intervención si la intervención era, en el grupo total era un 7%, en el grupo que hizo la intervención cualificada un 5,8%. Vale. El programa sobre cañas y petas, tenéis abajo, aquí miríamos, el indicador resultado era incidencia acumulada en el periodo pre-post-intervención de inicio de consumo de cannabis en el último mes, o sea, de haber consumido cannabis en el último mes. El grupo control, cerca del 12% de alumnos había consumido cannabis el último mes. El grupo intervención, un 7%, 7,7%, y mirábamos si la intervención era cualificada. Si la intervención se hace de forma cualificada, que esto, en función de las unidades, de lo que han trabajado, tiene un efecto todavía más. Por eso, vuelvo a poner esto, por eso les decimos, intentamos ver, se consiguen, algún programa que no ha mostrado efecto no lo hemos dado a las escuelas, hemos visto si se tenía que modificar, adaptar, lo que fuera, pero es necesario trabajar. Pero no solo al alumno hacerle fuerte, intentar que sepa enfrentarse a riesgos. Tenemos que incidimos en otros entornos. El tema de la escuela es muy buena para la alimentación, si comen muchos niños allí, si desayunan si almuerzan casi todos. El tema de alimentación es fácil trabajar, no puedes estar trabajando en el aula. 3 minutos ya, voy rápido.
No puedes trabajar solo en el aula y tener una máquina expendedora de alimentos y bebidas, una MEAP, con una oferta y existe, ¿vale? ¿Qué actividades ofrece el centro extraescolares? Es un entorno. El entorno físico de la escuela, ahora empiezo a correr, las infraestructuras, el entorno social, las relaciones personales que allí se producen, trabajar por la igualdad, o sea, el día a día, cómo se aborda la violencia, cómo se aborda la igualdad entre unos y otros, lo que se permite, lo que no. Sobre políticas, deciros solo una cosa, política interna de la escuela, ofrecemos que algunas escuelas, la que quiera, se plantee de forma participativa, profesores, alumnos y claustro, decidir qué cambios introducir en la escuela en función de su situación para ir andando hacia una escuela que genere más salud. Con la comunidad, la familia, los grupos que hay en el barrio cercanos, no solo trabajamos con los alumnos, hay trabajos con las familias también. Y os nombro el programa de habilidades parentales. También os digo que no es nuestro original. Es un programa que encontramos buscando programas que cumplieran criterios de la Universidad de Oviedo, muy extendido desde servicios sociales en varias comunidades, sobre todo en el norte, Asturias mucho. Lo adaptamos a Cataluña, añadimos unas sesiones más en función de unos criterios del CDC. 3 indicadores de evaluación que no están publicados, pero estarán pronto. Disminuye el estrés parental hasta los 6 meses de intervención. Comportamientos negativos en los niños también disminuyen antes de hacer el programa, comparamos, y 6 meses después, y el incremento de competencias. Si trabajamos con los alumnos, trabajamos con el centro y en algunos barrios, aquí priorizamos, trabajamos con padres, con los padres y las madres que están con los niños. Son diferentes entornos, en un entorno escolar te da diferentes oportunidades de trabajo. Ya lo último, en los barrios que promovemos la acción comunitaria, o ya existen muchos, entonces nos añadimos y le ponemos objetivos de salud y de equidad. ¿Qué hace la escuela? La escuela lo que hace es implicarse como un agente más en el barrio, con su área de intervención, pero acorde y coherente con las prioridades, con el trabajo que desde el barrio se está llevando desde otros recursos. Acabo ya. Los servicios de salud, bueno, para aquellos casos en que la escuela necesita, que se detectan se detectan casos que se requiere que los servicios de salud, sea servicio de orientación de drogas, el equipo de atención primaria, salud sexual y reproductiva, salud mental, tiene que poder dar respuesta a casos que se detectan en la escuela. De los profesionales, ya callo, ya es la última. Es decir, a mí, y os invito, por si a alguno os gusta o lo conocéis, quizá ya, a leer algo de Emerson Merry en Brasil. Cuando explicó en una conferencia el concepto de trabajo vivo en salud, me hizo ver el poder que tenemos los profesionales allá donde estemos. Me dicen las enfermeras que trabajan en mi servicio, no, las que estamos en trincheras, yo tengo mis trincheras, pero ella está en la escuela, convenciendo, trabajando. Todos, el profesional que está en consulta, tenemos un poder y es una responsabilidad también. Podemos ser G de gobierno grande, sobre todo los que están en ámbitos de decisión y de influencia, yo amplío su impacto. Pero todos tenemos también una G. Podemos ser G grande de gobierno o tener capacidad G pequeña, minúscula, pero que es muy importante. Yo con mi directora, que ella puede influir en el gerente, que se relaciona con no sé qué área del ayuntamiento, el tener el mapa de los determinantes, de las desigualdades, nos tiene que hacer coherente todo eso que acabas trabajándose en un aula, que vayámoslo haciendo coherente con todas nuestras otras, con mi trabajo con servicios sociales, con la Guardia Urbana, bueno, callaría, os invito a leer algo de Emerson Merry, igual ya lo conocéis, ya estoy. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí me ha tocado hablar sobre el entorno sanitario. Yo soy médica de familia, trabajo en un centro de salud rural, ¿no?, con muchos nombres así seguidos, pero bueno, trabajo para Osakidetza.
No represento a Osakidetza aquí, me han invitado y agradezco la invitación por en estos momentos coordinar el PACAC. El PACAC es un programa de actividades comunitarias de la SENFIC, que es una sociedad científica de medicina familiar y comunitaria, y bueno, ya han considerado que podía ser una persona indicada para contar algo sobre cómo se podía innovar en el entorno sanitario en el abordaje de la salud comunitaria. Entonces, ¿cómo innovar? Es que es un poco complicado en el sentido de que tenemos todo para hacer o para abordar salud comunitaria. No somos el entorno más adecuado, ya lo hemos estado viendo. O sea, no somos el más adecuado, vamos, somos un entorno que tenemos que estar, por supuesto, el sanitario, en el abordaje de esa salud, pero no somos el único y no somos a lo mejor el más necesario tampoco. Somos necesarios como otros. Entonces, innovar, tenemos leyes, o sea, ahora os lo voy a comentar, está todo escrito, entonces quizás he pensado que innovar sería cómo poner en práctica todo esto que ya se viene diciendo desde hace tantos años, ¿no? Y que sabemos y que está en todos los manuales y en todas las guías, ¿no?, de salud comunitaria, quizás cómo lo podamos poner en práctica, ¿no? Y al hilo de esto se ha creado en el Gobierno vasco un grupo de salud comunitaria con el apoyo, por supuesto, de las direcciones de salud comunitaria y de salud pública, y de Osakidetza, un grupo de trabajo pues para ver cómo se puede abordar esto, ¿no?, esta salud comunitaria. Y bueno, yo formo parte de ese grupo y os voy a contar, entre otras cosas, un poco pues cómo nos planteamos nosotros que podríamos hacerlo y cómo hemos empezado a trabajar en ese sentido, ¿no?, principalmente. Bueno, toda la primera parte que os voy a contar ya está dicha, pero bueno, la voy a pasar, me parece interesante, ¿no? Bueno, en primer lugar, esto, lo que he comentado antes, que hoy hay una frase que está dicha hace muchísimos años ya, que por un médico y político, ¿no?, alemán: el progreso de la medicina pues debería eventualmente prolongar la vida humana, pero la mejoría de las condiciones sociales podría obtener este resultado con mucho más éxito y más rápido, ¿no? ¿Qué es la salud comunitaria? Quizás, bueno, eso me vais a dejar que os dé la definición, ¿no? Es la expresión colectiva de la salud, ¿no?, de los individuos. O sea, es una expresión de salud de toda la comunidad, de todos los grupos, ¿no?, que está determinada por la interacción que hay entre esos determinantes sociales, ¿no?, que se ha hablado ya, las características de los individuos, de las familias, el medio social, los servicios de salud, ¿no?, y que está influenciada por factores sociales, políticos y sanitarios, ¿no?, y globales, Por definición, es participativa, y podemos entenderla como un proceso, por lo tanto es un camino, ¿no?, a realizar, ¿no?, en el que intervienen los servicios públicos, las instituciones y, desde luego, la comunidad, que por desgracia es la que habitualmente se nos suele olvidar en la definición, ¿no? No en la definición, sino en participar en hacer estas políticas, ¿no?, de salud comunitaria. Entonces es una modalidad, es una manera de actuación, ¿no?, y un instrumento para abordar las problemáticas relacionadas con la salud dentro de un contexto comunitario, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos? Pues de lo que hemos estado hablando, o se ha repetido cantidad de veces y hasta la saciedad, ¿no?, pues de los determinantes sociales de la salud y de las desigualdades que hay entre ellos, ¿no? Tenemos un apoyo institucional y legislativo que, como bien se ha dicho, y nos lo acaba de recordar Javier, empezó ya con el informe Lalonde, donde ya se habló de que la asistencia sanitaria es menos eficiente, ¿no?, para generar salud que otras. La conferencia de Alma-Ata, que habla ya del derecho a la salud, de la participación comunitaria, bueno, de salud para todos en el 2000. La Carta de Ottawa, que habla del desarrollo de políticas saludables, reforzar la acción comunitaria, ¿no?, reorientar los servicios sanitarios. ¿Qué implica todo esto? Implica que necesitamos y tiene que haber una coordinación y una participación de las instituciones, de los servicios y también de la ciudadanía. Y que la intervención con la comunidad es un elemento estratégico funcional y que si no intervenimos con ella y intervenimos para ella, difícilmente lograremos la salud comunitaria. Se ha hablado también del diseño de políticas municipales para crear entornos favorables, que es importante en este abordaje, ¿no? Se ha hablado también del informe Marmot de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que hay que subsanar las desigualdades, que el subsanar las desigualdades en una generación actuando sobre los determinantes de salud, ¿no?,
El Ministerio de Sanidad en el 2010 ya habla hacia la equidad en salud, el informe Madmore pues, habla de una sociedad justa y vidas saludables, y bueno, pues se hace una revisión de desigualdades de salud, ¿no? Bueno, de la salud en todas las políticas, que ya se ha hablado, y la base para esto fue el 7 años de aumento de la esperanza de vida gracias a la implicación de todos los agentes sociales y a la aplicación del concepto de salud en todas las políticas en Norcolelia, ¿no? Cuando tuvo la presidencia finlandesa la Unión Europea. Entonces, bueno, pues está claro que necesitamos un enfoque de equidad y que hay que abordar estas desigualdades sociales en salud, ¿no? Que hay que actuar sobre los determinantes, que hay que abordar las causas de las causas y que hay que redefinir las políticas sanitarias, ¿no? Todo esto lo sabemos. Y sabemos también que la primera, en nuestro entorno, que es el sanitario, pues primero tendremos que plantearnos nosotros, ¿no? Y pasar de ese enfoque que tradicionalmente hemos hecho y que se sigue haciendo en algunos sitios en concreto, en un enfoque biomédico en el cual es la enfermedad la vemos como una disfunción biológica aislada y trabajamos con el individuo, a un modelo biopsicosocial, ¿no? Que ya la salud ya es, la definición de salud ya es más amplia y es un estado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Y aquí viene, en este abordaje, pues viene como actuando sobre las causas de las causas. Esto nos permite predecir la mayor proporción de la varianza del estado de salud y la inequidad en salud, nos hace valorar cómo los comportamientos estructuran, esa estructura de comportamientos está relacionada con la salud y cómo interactúan mutuamente en la generación de salud, pues estas causas de las causas, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de cómo en la enfermedad cardiovascular nosotros, si queremos, podemos atenderlo desde nuestro enfoque de la enfermedad, actuando sobre los factores de riesgo, tensión arterial, índice de masa corporal, sobre todos estos resultados, cuando en realidad sobre lo que tendríamos que actuar es sobre estas causas, que es el entorno físico, son todos estos determinantes sociales de la salud, como bien se ha repetido a lo largo de la mañana, ¿no? Y de la tarde. También quiero hacer una reflexión sobre lo que la salutogénesis, ¿no? Que es una manera de actuar y también de trabajar en base a la salud y no en base a la enfermedad, ¿no? Entonces, es trabajar teniendo en cuenta, es una herramienta que nos ayuda a trabajar teniendo en cuenta los activos de la salud que hay en la comunidad y los mecanismos que fomentan esta salud, ¿no? Teniendo en cuenta que los activos en salud son todos los recursos o habilidades personales que hay que generan esa salud. Entonces, es ver desde el punto de vista de modelo de activos, de ver de estas capacidades que generan la salud y no trabajar sobre el modelo de déficit de la enfermedad, en el cual se depende del recurso profesional y hay una hospitalodependencia, ¿no? Entonces, bueno, pues según todo lo dicho, está claro que necesitamos hacer un abordaje intersectorial, ¿no? De estos problemas y necesidades de salud, y que la única manera de hacerlo, como también se ha comentado anteriormente, es trabajando en red en el territorio, en la comunidad, ¿no? Y nosotros desde el entorno sanitario valoramos que la mejor manera de empezar a trabajar en red es haciendo una interacción, en primer lugar, entre salud pública y atención primaria para ya abordar esa salud comunitaria. Esto viene porque en el entorno sanitario tenemos distintos enfoques, somos distintos profesionales con distintos enfoques. Tenemos el Departamento de Salud y los técnicos de salud pública, que ellos trabajan bajo el enfoque poblacional de la salud, y estamos aquí en el País Vasco, aquí de hecho los servicios médicos, los equipos de atención primaria, que lo miramos desde el punto de vista del individuo y la familia, ¿no? Y en medio tenemos este espacio comunitario, ¿no? Que no sabemos muy bien ahí, ¿no? Entonces, bueno, que lo conocemos, ¿no? Y que sabemos bien, ¿no? Entonces, en este espacio comunitario lo que nos falta es escuchar esa voz de esta comunidad, de este espacio comunitario. ¿Y cómo hacemos para escucharla? Pues bueno, haciendo lo que siempre hemos conocido, eso nos ha dicho que es el diagnóstico comunitario, pero un diagnóstico en el cual se valoren las características socioeconómicas de esa comunidad, su estado de salud, las necesidades que tiene, los recursos, los activos y los agentes comunitarios, y contando con todos ellos para hacerlos. Entonces, desde esa perspectiva, en el grupo de trabajo de salud comunitaria del Gobierno vasco, hemos tenido,
cuyo principal objetivo es promover el desarrollo de procesos comunitarios que sean efectivos y estructurados con participación de salud pública, Osakidetza y otras instituciones y agentes comunitarios. Participan diferentes personas de la Dirección de Salud Pública y Adicciones y diferentes personas de Osakidetza, entre las cuales estoy yo. ¿Por qué vamos a abordar esto, no? El territorio es el contexto micro en el que cristalizan un buen número de determinantes intermedios de la salud, ¿no? Y en este territorio es en el que probablemente estas políticas de salud pública y otras impactan de una manera muy desigual. Entonces, esta es la justificación fundamental, ¿no?, de la necesidad de abordar estos determinantes desde una perspectiva diferente, ¿no?, a la política sanitaria habitual y que sea más cercana a la realidad de este contexto micro en cuestión. Nuestra propuesta de trabajo para hacer este abordaje comunitario de la salud es trabajando, ¿no?, como ya en red a nivel local con foros de participación locales. ¿Quiénes trabajan en este nivel local? Pues la Administración, los representantes de las instituciones y diferentes sectores a nivel local y la ciudadanía, incluyendo sus organizaciones sociales. ¿Para qué? Pues para crear alianzas, sinergias, establecer objetivos compartidos y actuar cooperativamente para alcanzarlos, generando esta red local de salud que es la que va a determinar los procesos comunitarios de salud. El modelo de trabajo que vamos a seguir es basándonos en la teoría de los 3 círculos, en que es necesario que haya un grupo promotor, que sea un número pequeño de personas, que nos va a asegurar ese trabajo inicial y que va a garantizar el desarrollo del proceso. Que ese grupo promotor va a generar y va a trabajar en generar una red local de salud en la cual estén los agentes de la comunidad que van a contribuir a este proceso de una forma activa y que deciden libremente si participan o no, que puede ser de una manera parcial o puntual, ¿no? Y que lo que van a trabajar es en una comunidad determinada en la cual las personas que integran esta comunidad pues, y que no participan en la red van a recibir una información del desarrollo de ese proceso y que pueden incorporarse a ese proceso si quieren en cualquier momento. El esquema de trabajo va a ser crear grupos de trabajo entre Osakidetza y Salud Pública que van a contactar con el ayuntamiento después de haber elaborado o valorado un pequeño microdiagnóstico de salud para presentárselo al ayuntamiento. Entonces, cuando vayan al ayuntamiento se pueden encontrar con distintas posibilidades, ¿no? Pueden encontrarse con que no sea el momento en el ayuntamiento para trabajar en este tipo de abordaje de la salud comunitaria. Y entonces, bueno, pues se sigue trabajando Osakidetza y Salud Pública y haciendo un trabajo intersectorial, ¿no?, de promoción de la salud. Puede ser que ya estén en ello y que tengamos la suerte de que estén trabajando en este abordaje comunitario de la salud y entonces pues nos incorporaríamos a ese grupo local definido. O puede ocurrir que estén dispuestos a trabajar, que sea el momento y empecemos a generar el grupo promotor del cual hemos hablado. Entonces, este grupo promotor lo que va a hacer es trabajar en, conocerse, entablar relaciones, crear sinergias, formar esa red local con todos los agentes comunitarios, con todos los agentes de esa comunidad, conocerla a fondo, ¿no?, y generar ese diagnóstico comunitario que hemos hablado. Entonces, este diagnóstico ya va a ser participativo, va a estar integrado por los 3 protagonistas, en el cual va a estar la comunidad participando en él. Se va a conocer a los agentes comunitarios, se va a conocer las características socioeconómicas de ese territorio, el estado de salud de esa comunidad, las principales necesidades relacionadas con su salud, los recursos y los activos relacionados con la salud de que disponen. Y una vez que todo esto haya ocurrido, se podrán empezar a priorizar intervenciones, a planificar y desarrollar el trabajo, y a evaluar ese proceso y los resultados de ese proceso. Entonces, como veis, lo que se plantea es un proceso a largo plazo, que va a ser costoso, que el primer paso es generar y crear esa red local de salud, ¿no?, de la cual lleva y con la participación de la comunidad, por supuesto, aparte de las administraciones y de los profesionales sanitarios, y pues empezar a generar ese abordaje, ¿no? Es un proceso y un proyecto ambicioso, ¿no? ¿Cuál es el papel de los profesionales sanitarios ahí?
pues bueno, pues podemos quedarnos en segunda línea, pues apoyando las actuaciones que se impulsen desde los otros agentes de la comunidad, o bueno, la manera más adecuada, ¿no? Sería pues participar generando o traduciendo la información, ¿no? que se va a generar sobre por qué es importante una determinada intervención en términos de mejora de salud, detectando las personas que puedan beneficiarse de ella y contribuyendo al diseño y a la evaluación de estas actividades comunitarias, ¿no? Procurando no incrementar las desigualdades en salud de ese territorio o comunidad, sino todo lo contrario, disminuirlas, ¿no? ¿Qué debilidades tenemos a este proceso? Pues que la verdad tenemos muy poca cultura de procesos participativos, ¿no? Hay una dificultad para el trabajo intersectorial en nuestro medio, el hábito del sistema sanitario focalizado en actuaciones en colectivos concretos, ¿no? Sin que sea parte activa del diseño y de su desarrollo. Hay limitada formación en aspectos metodológicos en estas intervenciones. No hay roles definidos, hay agendas de trabajo que no facilitan con sobrecarga laboral, no es valorado por los propios profesionales en muchas ocasiones. Tenemos la fortaleza de que está nuestro perfil profesional, ¿no? Que la salud comunitaria está claro que favorece la desmedicalización y que mejora la sostenibilidad del sistema sanitario, ¿no? La provisión de los servicios sanitarios y mejora la salud. Que hay evidencias científicas sobre esto, suficientes, que los profesionales estamos muy cercanos, ¿no? a esta comunidad. Tenemos la oportunidad de que se ha creado esta alianza entre el Departamento de Salud y Osakidetza, ¿no? Que esto fortalece la acción comunitaria y que vamos en el buen camino, ¿no? Según todos los manuales y las guías de salud comunitaria, ¿no? Que potenciamos la participación y el empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Y las personas, ¿no? Que es un proyecto prioritario en el plan de salud de nuestro gobierno, ¿no? Que encaja en los procesos de integración en niveles que está inmerso en Osakidetza, ¿no? Tenemos amenazas de esta falta de cultura colaborativa entre las organizaciones y bueno, ahí están las dificultades para generar esta red local de salud, ¿no? Que no están las agendas políticas en algunas, que falta liderazgo, que el modelo asistencial pues está enfocado a la patología aguda, ¿no? Todavía, por desgracia, ¿no? En vez de abordar la salud desde esta perspectiva, ¿no? Y que todavía hay cierta invisibilidad, ¿no? Ya menos de estas intervenciones, ¿no? Y que hay una falta de cultura en la participación de la sociedad actual, ¿no? ¿Cómo va a repercutir en nuestro trabajo esto si lo conseguimos? Pues bueno, en salud pública, porque se va a tener que adaptar a poblaciones pequeñas, ¿no? En vez de trabajar con grandes poblaciones. En Osakidetza, porque tenemos que cambiar esa atención individual, ¿no? A relacionarnos con la comunidad. Y luego lo que sí que es importante es que nuestro papel va a ser más activo en la comunidad, ¿no? Porque vamos a dar información sobre la importancia de las intervenciones en términos de mejora de salud, nos vamos a aportar esa equidad, ¿no? Y a contribuir en el proceso de diseño y evaluación de estas actividades comunitarias, Remarcar que es muy importante evaluar las intervenciones, ¿no? Que esto es necesario, que por desgracia hasta ahora el platón oro es el de los ensayos clínicos, ¿no? Consolidado con el auge de la medicina basada en la evidencia, que por desgracia en salud comunitaria la mayoría de los estudios pues, son observacionales y aparte que también en ocasiones son de tipo multicompetente, ¿no? Y que hace que la interpretación de los resultados sea compleja, ¿no? Pero que bueno, que hemos dado un gran avance en este campo y que tenemos estrategias como la TREND, ¿no? Que nos permite evaluar, ¿no? Estudios o diseños no randomizados y que también tenemos otros instrumentos como es el MUS o el STROBE pues para evaluar, ¿no? Metaanálisis observacionales o estudios observacionales, ¿no? Bueno, aquí hay una pequeña comparación, ¿no? Que, bueno, así como la medicina basada en la evidencia está enfocada pues, para tomar decisiones clínicas individuales, ¿no? En pacientes, sin embargo, pues lo que es la salud pública basada en la evidencia va enfocada a la mejor gestión posible, ¿no? De la salud, de la enfermedad y de sus determinantes sociales a nivel comunitario, ¿no? Bueno, que tenemos en la web cantidad de páginas, ¿no? Que hablan sobre intervenciones de promoción de la salud, salud comunitaria, salud pública y de su evidencia, ¿no? Y cómo lograrla, que también tenemos visibles redes de actividades comunitarias, ¿no? A través de SIPES, a través del AUPA autonómico en Cataluña, de la Red Aragonesa de Actividades Comunitarias, ¿no? Asturias Actúa, ¿no? Bueno, de la Red Española de Ciudades Saludables y del PACAP, por supuesto, ¿no? Tenemos ahí una serie de actividades que nos pueden valer como orientación, ¿no? Y como evidencia. Bueno, que para abordar colectivamente las acciones en salud pues es necesaria la transparencia, la socialización y el acceso a la información sobre la salud y que para eso tenemos, bueno, pues que es necesario estimular a colaborar conjuntamente a entidades diferentes de una manera interdisciplinar e intersectorial, que es
necesario que la información esté visible para que la podamos utilizar y nos lo haga como reflexión crítica, ¿no?, en distintos ámbitos, bueno, que nos ayuden y que constituya como un punto de partida para el trabajo cotidiano en la mejora de la salud, ¿no? Y que, bueno, que en estas circunstancias es necesaria alianza entre diferentes sectores institucionales y gubernamentales, ¿no?, que trabajan desde distintos ámbitos, pues, para generar estrategias colaborativas, y que en este sentido pues, se ha generado hace un año, más o menos año y algo, una alianza salud comunitaria en la cual estamos distintas asociaciones, bueno, que la queremos potenciar y que os animamos a que participéis en ella. Os voy a presentar un proyecto de investigación, bueno, un proyecto y medio de investigación que estamos haciendo ahora mismo en la ciudad de Madrid, y me gustaría que pensáis, como Javier nos ha hecho una introducción súper interesante y creo que muy aclaratoria. En este caso estamos hablando de entorno, cuando hablamos de entorno urbano, bueno, cuando hablamos de entorno urbano no hablamos nada. Sí. Pero esto funcionaba hace un rato. Bueno, claro. Cuando hablamos de entorno urbano, quiero que penséis en dónde vivís, en dónde trabajáis y cuáles son las características de esos espacios públicos, espacios que compartimos todos, que vamos a trabajar durante estos dos proyectos. Vamos a intentar entender cómo son y cómo se relacionan con nuestra salud. Por lo tanto, no es el entorno educativo, no estamos hablando de escuelas ni de universidades, que también se van a hablar estos días, no estamos hablando del entorno sanitario, estamos hablando de todo lo demás. Podemos llamarle entorno urbano, salud urbana, o le podemos llamar barrios. Quizás lo de la palabra barrios, aun siendo muy difícil de definir, sea lo más interesante. Así que pensad en vuestro barrio, la gran mayoría de vosotros vivís en barrios, y cómo son vuestros barrios y cómo eso realmente se relaciona con la salud, en este caso la salud cardiovascular. Y lo interesante aquí es que estamos intentando entender cómo el entorno de ese barrio tiene dos facetas, una faceta física de recursos, de lo que hay en ese barrio, y una faceta quizá más difícil de entender y de definir y de clasificar o de medir, que sería el entorno social. Cómo nos comportamos los que vivimos y compartimos esos espacios públicos. Y eso es clave para entender cómo nos comportamos como individuos. Esta hipótesis, que cómo es el entorno en el que vivimos y trabajamos, se relaciona con la enfermedad cardiovascular, es lo que nos va a hacer entender la mejor manera de desarrollar o diseñar estrategias poblacionales de prevención. Estrategias poblacionales de prevención, me voy a los años 80, no al Mata, me voy al señor Rose, cuando nos enseñaba cómo se distribuyen los factores de riesgo en nuestras poblaciones, y para entender cómo poder moverlas y poder prevenir la enfermedad cardiovascular no nos queda más remedio que entender a la población en su conjunto, a los que están en la media, en la mediana y a los que están en los extremos. Por lo tanto, todo este estudio nos valdrá solo exclusivamente si somos capaces de diseñar intervenciones para toda la población de nuestros barrios. Como dice mi abuela, es de ser bien nacidos, ser agradecidos, y yo tengo que estar agradecido al Consejo Europeo de Investigación, que son los que ponen los dineros en este caso, y no son pocos, y tenemos la suerte de desarrollar este proyecto y un grupo de investigación trabajando por los próximos 4 años, porque ya hemos gastado bastante dinero en el primero. Este esfuerzo es imposible que lo haga una sola persona, y en este caso vais a ver muchas listas de muchas personas y muchas fotos donde sale todo un equipo. Lo importante de este equipo es que es un equipo muy diverso, colorido y absolutamente interdisciplinar. Para bien y para mal, la interdisciplinaridad es maravillosa, pero también difícil. Y hay gente tan variopinta como gente que trabaja en el sistema de atención primaria, geógrafos profesionales que se dedican a esto de la geografía de la salud o geografía en general y su metodología, sociólogos, epidemiólogos que trabajan a los dos lados del océano, y ahora cada vez más fotógrafos, gente que se dedica a la comunicación y gente que se dedica a esto de la ciencia ciudadana. Como os decía, trabajamos muchos, no solo yo, aunque vaya por el mundo contando el proyecto HHH, ahora os contaré qué es esto del HHH. Aquí tenemos ya en el primer
en la primera reunión en la que estábamos todos, éramos 25 personas y aquí hay gente que se dedica a la geografía, a la sociología, a la administración, a cómo organizar los dineros, a cómo organizar la atención pública y todos los datos de atención primaria de Madrid. Este señor que parece muy serio aquí en la primera fila es el que maneja 6 millones de datos de personas de la Comunidad de Madrid, y eso es absolutamente fascinante para epidemiólogos que lo que queremos es entender el perfil cardiovascular de nuestra ciudad o de nuestra región en este caso. Vais a ver muchas fotos de Madrid, a una ciudad maravillosa para los que lo conozcáis y para los que no lo conozcáis también, que esconde muchos sitios bastante menos maravillosos que pueden ser, no sé, la Cibeles, el Prado, etcétera, y son precisamente los que necesitamos conocer. Como os decía, lo importante aquí es entender dónde vivimos y dónde trabajamos, cuál es el entorno social y los recursos físicos que hay en esos lugares. Y para eso lo que queremos es entender la salud cardiovascular de sus vecinos, nunca mejor dicho. Y eso es lo que nos permite hasta cierto punto la epidemiología social. La epidemiología social, que no es otra cosa que estudiar cómo los determinantes sociales se aplican y digamos, nos pueden explicar, en este caso, la enfermedad cardiovascular. Y lo importante en este caso es que nosotros en epidemiología social lo que estamos ávidos de entender las metodologías de otras ciencias sociales. Por lo tanto, invitamos a demógrafos, geógrafos, a estadísticos, biólogos, que nos puedan enseñar cómo entender la vida en nuestros barrios y en nuestros lugares de trabajo lo mejor posible. Como os decía, el foco aquí es la estrategia de prevención poblacional del señor Rose, y de manera fundamental lo que vamos a entender, en este caso Madrid, porque es el lugar de estudio, son las desigualdades y el porqué de las desigualdades en salud cardiovascular, que tenemos en nuestros barrios y distritos. La salud cardiovascular en Europa sigue siendo la causa número 1 de muerte y nos cuesta mucho dinero. En España ya es la segunda, debido a que el cáncer ha cogido carrerilla. Pero en cualquier caso es una de las enfermedades más prevalentes, una de las principales causas de muerte y sobre todo una de las que más dinero nos cuesta, y más dinero nos cuesta precisamente en sanidad. Para ello desarrollamos este proyecto, la Triple H, como decía Javier, en inglés Heart Healthy Hoods, barrios cardiosaludables, sería la traducción en español, que es un poco más aburrida que la Triple H de Heart Healthy Hoods. Principalmente, lo que nosotros queremos entender es desentrañar esta parte de la madeja. Si este es nuestro marco conceptual, esta es la teoría en la que nosotros nos movemos y queremos trabajar científicamente, lo que nosotros queremos entender es la parte de la izquierda. Decía esta mañana Rafa Cofiño que siempre tenemos que tender hacia la izquierda, no lo olvidéis. Siempre tenemos que entender a la izquierda, pero porque esta es la parte menos desarrollada y menos estudiada. Y cuanto más a la izquierda, menos entendemos. Esta mañana uno de los ponentes decía, cuando tenemos que entender el entorno relacionado con la movilidad, me voy a enfocar en la parte de los recursos porque en la parte del entorno social esto no hay quien lo entienda. Bueno, es que es fundamental que lo entendamos, porque si no lo entendemos, nos quedamos contando árboles y edificios y aceras. Tendremos que entender cómo nos relacionamos nosotros y utilizamos esas aceras y esos espacios públicos. Y esa es la parte más de la izquierda, obviamente la más difícil de entender. Si nosotros lo que queremos es entender cómo el entorno de nuestros barrios está ocupado de alguna manera por diferentes personas, diferentes niveles socioeconómicos, educativos, niveles de pobreza, desempleo, etcétera, y cómo eso se relaciona con el tipo de barrio en el que nosotros tenemos, el tipo de barrio muy específicamente hablando del entorno de alimentación, del entorno de actividad física, el entorno de consumo de alcohol o el entorno de tabaco, tendremos que entender tanto las tiendas que hay allí como el uso que hacemos los que vivimos allí. Si no entendemos el uso y la norma que hace que utilicemos o no esos lugares o esos espacios públicos, entonces no podremos intervenir de la mejor manera. Como os decía Rafa esta mañana también, la parte, digamos, de la derecha es la que mejor conocemos. Todos en atención primaria, a partir de que ya cumplimos los 40 como yo, cuando entras, si el médico o médica tiene tiempo, te mide tu riesgo cardiovascular a través de hacerte esas preguntas que están a la derecha de la ecuación. Lo que nunca nos preguntan es qué es lo que hay a la izquierda de la ecuación. No por desinterés, sino porque no lo conocemos realmente. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio
sería entender cómo el entorno físico y social, en términos de tabaco, alcohol, alimentación y actividad física, se relaciona con la salud cardiovascular de los residentes de estos barrios. ¿Vale? Como objetivos secundarios, pero no menos importantes, el primero de los objetivos secundarios es que no solo hagamos análisis cuantitativos, sino que también introduzcamos una parte cualitativa en este estudio que además dure durante los 5 años. Eso tuvimos la suerte de que lo habíamos diseñado así, pero además en el Consejo Europeo de Investigación nos dijeron no solo hagan ustedes una parte formativa cualitativa, sino manténganlo en el tiempo y sean capaces de atraer a sociólogos, demógrafos, etcétera, geógrafos que trabajen con ustedes. Después lo que tenemos que hacer es desarrollar esas medidas que caracterizan nuestro entorno, nuestros barrios, y esto no es tan sencillo porque, como casi todo en esta vida, nos viene un poco dado de universidades o de investigaciones que se hacen en Estados Unidos, en Inglaterra o en Australia, y nosotros parte de lo que tenemos que hacer es adaptar, entender esos cuestionarios, esas medidas y llevarlas a cabo aquí en España. Por otro lado, tenemos 2 objetivos secundarios, que uno es muy interesante, al menos para nosotros, porque además tenemos un grupo de investigación que trabaja a los 2 lados del Atlántico, es qué ocurre en las ciudades en las que están muy estudiadas, ciudades de Estados Unidos, y qué ocurre en nuestras ciudades. La suerte es que aquellas ciudades están peor que las nuestras, con lo tanto tenemos cierta ventaja para poder adelantarnos y aprender de los errores. Por otro lado, hay una parte fundamental que intentamos aquí, que es evaluar los experimentos naturales o cambios naturales que ocurren en las ciudades. Si nosotros tenemos un plan urbanístico, que por desgracia ya no vamos a tener en Madrid, pero tuviéramos cambios relevantes en quién vive y cuáles son los recursos físicos de los barrios de Madrid, lo que podríamos es evaluar el antes y el después de esas intervenciones o de esos cambios con respecto a la salud y nuestros comportamientos. Y toda esta investigación tiene una parte fundamental, y es que seamos capaces no de publicar los mejores artículos que nadie se lee, bueno, o se leen muy poquita gente, en unas tablas infinitas con unas figuras que son difíciles de entender, sino que toda esta evidencia seamos capaces de pasársela a la población general, a los investigadores, porque vivimos en el mundo de la investigación y tenemos que trabajar en ese ámbito, pero también a los decisores políticos, y esta mañana también hemos hablado mucho de ese tema. Y esta tríada, digamos, de sociedad, investigación, política o políticos, se va a repetir luego al final de la presentación cuando hablemos de ciencia ciudadana, que yo creo que cada vez tiene más relevancia y que es una cosa que podemos hacer dentro de este proyecto. El estudio se va a llevar a cabo en la ciudad de Madrid, en el municipio de Madrid, con sus 21 distritos, 128 barrios y 2.412 secciones censales, donde viven más de 3 millones de personas, y sabemos que más o menos 1,5 millones de personas tiene entre 40 y 75 años, que es el rango de edad que nos interesa, porque recordad que esto es para entender cómo nos comportamos en nuestro riesgo cardiovascular. Así que yo creo que la gran mayoría de esta sala estamos aquí en este ajo y nos debería importar directamente. Lo primero que haremos es medir el entorno, es lo que estamos haciendo ahora, intentar entender cómo se define y cómo podemos medir y clasificar el entorno en el que vivimos y trabajamos. Y después vamos a trabajar ayudándonos y colaborando con la gente de atención primaria de la Comunidad de Madrid en 2 estudios, digamos, donde vamos a analizar datos de salud de los individuos, de los residentes del municipio de Madrid, en un estudio de cohorte con un seguimiento de 4 años, que ya ha sido aprobado por el Comité de Ética, y al mismo tiempo vamos a poder analizar, utilizando los datos debidamente anonimizados de atención primaria, el perfil cardiovascular de toda la gente que vive en estos diferentes barrios. Ese es un poco el diseño del estudio. Y ahora lo que os voy a presentar es los datos que hemos sacado del estudio piloto que hemos llevado a cabo en la zona de Ventas, Quintana, El Carmen. Para los que conozcáis más o menos Madrid, es, digamos, el centro alrededor de la M30, al lado de la plaza de Ventas. Elegimos ese área porque es el barrio medio, es el barrio, digamos, donde las variables socioeconómicas de Madrid están al 50%, es decir, no es ni muy inmigrante, ni muy autóctono, ni muy educado, ni muy mal educado, ni muy anciano, ni muy joven.
es exactamente el barrio donde viven 15.000 personas, que sería, digamos, un microcosmos de lo que podría ser todo Madrid. Y os voy a presentar datos de atención primaria. Aquí lo primero que nos interesaba era ver si realmente, utilizando los datos de los centros de salud de ese área, somos capaces de mapear y ver la distribución de los factores de riesgo de esa población. Y lo primero que vimos es que si viven 16.000 personas, 15.000 han estado en atención primaria y podemos, digamos, estudiar y ver cuál es su perfil cardiovascular. Y lo interesante es que es exactamente el mismo perfil que encontramos cuando hacemos encuestas de salud en la Ciudad de Madrid o a nivel nacional incluso. Por lo tanto, de manera fundamental, nuestra colaboración con la atención primaria es clave. Es clave porque nos va a dar la posibilidad de entender el perfil cardiovascular de la población y además atención primaria va a poder entender cada vez mejor cuáles son los recursos que hay y cuál es el mapeo del entorno de sus pacientes. Cuando pensamos en actividad física, en entorno relacionado con actividad física, realmente lo que nos interesa es cómo son las calles, los parques y las posibilidades en las que nosotros podemos caminar o montar en bicicleta. Y esto es fundamental porque lo que nos interesa es entender el perfil cardiovascular y la actividad física de gente de 40 a 75. Y por desgracia los de 40 a 75 ya ni hacemos taekwondo, ni waterpolo, ni siquiera bádminton. Lo que estamos nosotros recetando en nuestra receta de actividad física en atención primaria es que salgamos a caminar o montemos en bicicleta. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue medir calle por calle en estos 3 barrios de Madrid, con 2 estudiantes, midieron todas las calles para saber cómo de andables o bicicleteables eran todas esas calles. Al mismo tiempo que lo medían, digamos, en la calle, lo medían también a través de Google Street View. Y aquí veis que Google Street View te da una imagen de la calle. Esta es la imagen de la calle que hizo Pedro y incluso salió el mismo coche, que esto realmente es muy interesante para nosotros como científicos, pero lo interesante es que también Google is watching you. O sea, Google sabe dónde aparca este vecino a su coche y si está bien aparcado o no. Al final, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? Es cómo de buenas son nuestras calles, nuestras aceras para, por ejemplo, andar. Y esto es lo que te da los mapas estos maravillosos que hacen los geógrafos, que le llaman mapas de calor. Lo que te está diciendo es donde hay mucho calor, mucho rojo, esa sería una calle más sana, bueno, más agradable para pasear. Estos son datos sobre cómo de lejos están los autobuses, las paradas de autobuses o las paradas de metro. Sabemos que la actividad física se relaciona directamente con la manera en la que nosotros nos transportamos. La primera sería si podemos andar o montar en bici, la siguiente sería cómo cogemos el transporte público. La manera de transporte que requiere menos actividad física es que conduzcamos nuestros propios coches. Y con respecto a la alimentación, lo que hicimos fue una de nuestras estudiantes, Julia en este caso, lo que hizo fue, ella se pateó todas las tiendas de alimentación, cafeterías, restaurantes de este barrio, las clasificó por tipos de tienda. Ahora estamos haciendo un análisis comparándolo con la ciudad de Baltimore y ella entró en todas las tiendas y calculó lo que le llamamos el índice de disponibilidad de alimentos sanos. Es decir, no todas las tiendas nos dan la oportunidad de consumir alimentos sanos y además nos lo dan a un precio o a otro precio. Si podemos pagar ese precio o no, si es asequible, el alimento sano es una pregunta clave en este caso. Y luego nuestros geógrafos lo que han hecho es, si este es el barrio piloto y este es el índice de andabilidad y este es el índice de disponibilidad de alimentos sanos, ellos son capaces de juntarlo y crear un índice de cada calle y de cada sección censal, diciéndote cómo de bueno, cómo de malo es con respecto a la alimentación y la actividad física estas zonas. Esto es lo que acabaremos teniendo para todo Madrid con los 4 dominios que vamos a estudiar. Y esto me pareció muy interesante porque cuando nosotros decidimos contratar un fotógrafo y que el fotógrafo nos ayudase a comunicar todo este estudio, y nosotros no le contamos prácticamente nada sobre el estudio, el fotógrafo hizo esta foto. Y esta foto, para que esta mujer pueda salir y hacer la compra y volver a su casa, necesita primero que haya una calle caminable y que esté cerca, un buen sitio para hacer la compra. Si no, esto no funciona. Y esto que funciona en muchas de nuestras calles no necesariamente funciona en los barrios nuevos o en otras ciudades. Y esto es fundamental. En términos de alcohol y de tabaco hicimos prácticamente lo mismo. Lo que nos dedicamos es a mapear cómo el entorno es accesible a consumir más o menos alcohol, más o menos tabaco.
¿Vale? Esa sería digamos, la parte cuantitativa de la caracterización del barrio. Y ahora lo que nosotros hemos hecho es un piloto cualitativo, es decir, hemos ido a ese barrio y hemos entrevistado 15 personas clave, entre los cuales hay residentes, inmigrantes, a gente que trabaja en sanidad y en salud pública, a profesores, tenderos locales, gente de la asociación de vecinos, incluso el político local también lo entrevistamos, y le preguntamos por cada uno de estos dominios. Y salieron cosas muy interesantes como la idea de esta de que yo me fío del tendero de toda la vida. Para hacer actividad física cuando yo soy mayor lo que necesito es un banco y una sombra y un sitio agradable para poder salir una hora pero sentarme en el camino. O el hecho de que cuando nosotros pensamos en el tabaco y en el alcohol, todo el mundo piensa que esto es una cuestión individual. Aquí no importa mi sociedad, ni mi barrio, ni nada por el estilo. Luego, cuando estudiamos esto epidemiológicamente, resulta que es al contrario. Los determinantes sociales del tabaquismo son tremendos, pero cuando nos preguntan a nosotros individualmente, resulta que no, que eso no tiene nada que ver, que es una cuestión propia mía individual. Las categorías emergentes, y esto es muy interesante en cualitativa, digamos los conceptos que nunca pensamos y que salen cuando entrevistas a los residentes, en este caso fueron 3 súper importantes. Uno era cuál es el rol de la utilización del barrio por el proceso de inmigración, la actual crisis económica que decide si puedes o no puedes alimentarte bien, consumir alcohol, con quién lo haces, si puedes pagar el polideportivo o no, si tienes para poder salir a hacer deporte, etcétera. Y una cosa hasta cierto punto muy de nuestra cultura, que es la red social que tiene que ver con todos estos comportamientos. No es mi comportamiento solo, sino el comportamiento de mi familia, de mis amigos, de mis colegas. Como os decía, hay una cosa fundamental en este estudio y cada vez lo vamos a intentar más, que es esto de la ciencia ciudadana. Y lo que vamos a intentar es, la definición de ciencia ciudadana es cuando el público general está, digamos, participando desde el principio en las actividades científicas. Y si somos capaces de hacer esto, esta interacción entre la sociedad, la ciencia y la política o las decisiones políticas nos llevarán a una, digamos, democratización de la investigación y un proceso de decisión mucho más enriquecedor y mejor informado, donde el ciudadano también tiene parte de decir. Y esto es algo que estamos elucubrando y trabajando en ello y creo que es fundamental. Y por último os quiero contar solo en un minuto un proyecto, ese proyecto más pequeñito, pero muy interesante que estamos haciendo ahora en colaboración con el Instituto de Salud Pública de Madrid, del Ayuntamiento, y que utiliza una metodología que se llama Photovoz, Photovoice en inglés, y que es una metodología participativa donde son los propios residentes, y esto es algo que se está empezando a hacer en salud pública, que lo ha financiado la Fundación Mafre, y que es la primera vez que se hace en España, digamos, con un fin de investigación y de análisis y con una profundidad y un tiempo largo. Y esto se está haciendo en el distrito de Villaverde, trabajando con el Centro de Madrid Salud de Villaverde. Esto es el sur de Madrid, Villaverde, y estos son 2 barrios, Los Rosales y San Cristóbal, y aquí estamos trabajando, dale que dale, con la gente de Javier Segura. Lo que hacemos es trabajar en grupos de 6-7 personas. En este caso os presento el grupo de mujeres del barrio de San Cristóbal. Lo que hacen ellas es juntarse durante al menos 5 o 6 sesiones, dependiendo de la dinámica del grupo, donde ellas primero reciben un entrenamiento muy leve de cómo se utiliza una cámara digital y se les dice, queremos entender cómo es la alimentación en vuestro barrio. Todo lo que tenga que ver con alimentación en vuestro barrio, por favor, queremos aprender de vosotras y que lo fotografiéis, vengáis y lo trabajemos con vosotras. Y realmente es un proceso muy interesante porque todos nuestros compañeros investigadores, compañeros técnicos que trabajan o profesionales que trabajan en el ayuntamiento estamos callados. Allí lo único que hacemos es ver cómo van trayendo esas fotos, las van trabajando, las van discutiendo, siguiendo un guión, que es este que está trabajando Juani en este caso. Hablábamos esta mañana de, ¿cómo se llamaba? María Teresa. Esta mujer es Juani y no tiene ningún problema de que hablamos de ella. Está trabajando en San Cristóbal, en el centro ¿cómo se llama? El Centro San Cristóbal se llama. Y aquí está una de las trabajadoras del CMS trabajando con ellas. Ellas traen las fotografías, en este caso ellas, hay grupos de hombres, ellas traen las fotografías y las van trabajando y, digamos, haciendo un mapa de conceptos y trabajando en grupo todos estos conceptos. Al final lo que nosotros vamos a tener es un fotolibro
y una exposición donde todos estos activos o partes negativas del barrio y la alimentación van a estar explicadas por estos participantes. Como os decía, el proyecto Barrios Cardiosaludables tiene una determinación a poder compartir toda esta comunicación y tiene todo este conocimiento y tiene una estrategia de comunicación. Por eso somos muy pesados, unos más, otros menos, donde tenemos todo puesto en la web, en el Twitter, intentamos colaborar lo más posible con los medios de comunicación y intentamos llegar a los decisores políticos. Ya nos fuimos una vez al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid a contarlo. Este silencio sepulcral es el mismo que me ocurrió allí, pero es más aterrador cuando se lo estás contando a tus decisores políticos, claro. Por lo tanto, creo que hay que hacer más y más y más hincapié en que no seamos solo nosotros, sino sea, por supuesto, la sociedad civil y sean los medios de comunicación los que les digan a ellos lo que es de interés para nosotros, porque si no, por mucho que se lo contemos en directo, el silencio aterrador puede volver a ocurrir y creo que me costaría mucho dolor. Como os decía, esto no es un trabajo para nada mío, es un trabajo de mucha gente, incluido el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, incluyendo muchos estudiantes, profesores, administrativos, la gente que hace fotografía, la que hace diseño gráfico y muchos colaboradores allende los mares. Así que muchísimas gracias, que ricasco.